cuenta, señor presidente. Primero ha llegado a esta comisión un proyecto de ley de las senadoras señoras Goy, Allende, Aravena, Provost y Sabat, con el que inician un proyecto que establece los derechos de las mujeres en las atenciones gineco-obstétricas, los derechos del nacimiento y regula la violencia gineco-obstétrica. Ha llegado también un oficio del presidente de la República con el que se presenta la urgencia en el carácter de suma para el despacho del proyecto de ley sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir. Asimismo, hay una comunicación... Perdón, no te escucho. Ha llegado un oficio del presidente de la República con el que se presenta la urgencia en el carácter de suma para el despacho del proyecto de ley sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir. Asimismo, hay una comunicación del presidente de Medea Chile, señor Alejandro Poblete, con la que envía algunos comentarios referentes a diferencias conceptuales con la presentación del doctor Rubén Avendaño, que le parece relevante en el análisis que se está desarrollando en la implementación de eventuales reglamentos que mejoren la normativa actual y así asegurar un uso responsable de los antimicrobianos. Remite al efecto documentos de respaldo. Hay una solicitud de audiencia, por último, del asesor del Directorio Nacional del Colegio de Enfermeras de Chile, señor Edgar Guiñez, para expresar sus comentarios, inquietudes y propuestas en torno al proyecto de ley relacionado con la modificación del Código Sanitario actualmente en discusión. Eso es todo, su señoría. Muy bien, muchas gracias. Entonces entramos en materia. Hagamos la relación. Señor presidente, vamos a discutir el proyecto de ley que sanciona a los prestadores de salud privados que atenten contra el derecho a la salud de las personas, boletín 14.160-11. Este proyecto tiene su origen en una moción de los honorables senadores señores Girardi, señora Goy y señores Chaguán y Pelos. Se encuentra en primer trámite constitucional y primero reglamentario. No tiene urgencia. Los objetivos del proyecto son sancionar penalmente a los prestadores del sistema privado de salud, a sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración, supervisión, por negar o condicionar la atención de salud de urgencia o ambulatoria a la exigencia de presentar una garantía de pago como pagaré, cheque, dinero en efectivo o tarjetas de crédito o débito a los pacientes, con la finalidad de evitar prácticas indebidas que atenten contra el derecho a la salud. Este proyecto se encuentra articulado en base a 2 artículos permanentes. Las disposiciones que se relacionan con el presente proyecto son las siguientes: la Constitución Política de la República, su número 9 del artículo 19, el decreto con fuerza ley número 1 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley 2763 de 1979 y de las leyes 18.933 y 18.469. Asimismo, la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, y la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Eso es todo, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor secretario. Yo creo que esto es un proyecto muy importante que saquemos rápidamente, porque ha habido, desgraciadamente, a pesar de que está establecido que no se pueden exigir documentos que sean garantía para poder atender, en el caso de la región de los lagos, falleció un joven por PIMS, porque la clínica le exigió el pago anticipado, sino un documento. Y como la familia no tenía, no fue atendido y ha fallecido. Falleció hace un par de días atrás. Así que yo a este proyecto le voy a poner mucha agilidad, tal como hicimos con Dominga, con el proyecto de Dominga. Creo que es muy necesario terminar con estos abusos que tenemos en nuestro país. ¿Hay algún invitado para dar a conocer su opinión? Los autores del proyecto, su señoría. Rabín, Sí. mira, yo te agradezco mucho. Mira, este es un proyecto bien importante. ¿Por qué? Así es. Porque nosotros tenemos leyes que son muy drásticas en el sentido de resguardar un derecho básico a la salud. Una de las leyes que se impulsó años atrás fue poner fin al cheque en garantía. No se puede exigir cheque en garantía.
¿verdad? Y se pueden exigir otros instrumentos de pago como letras, pagaré, pero la ley es muy clara de que no se puede condicionar la atención de salud a pago en efectivo, por Así una es. parte. Luego tenemos la ley de urgencia. Y la ley de urgencia justamente es una ley que se hizo para que las clínicas y todo el sistema hospitalario estuviera obligado a atender a la persona, independientemente del seguro que tengan, estabilizarla y una vez estabilizado, dar aviso a su seguro y ahí hacer el traslado. Y cuando la persona decide quedarse, bueno, ahí entra a correr otra situación. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos situaciones reiteradas de violaciones a derechos fundamentales a la salud, como por ejemplo denuncias que hizo esta comisión, nosotros mismos, a la Clínica de Ávila, donde tenemos numerosos casos de personas en ley de urgencia que llegaban con infarto, que llegaban con aneurismas aórticos a la urgencia, y las urgencias no los atendían hasta que no hacían un depósito en efectivo. Así es. No solo era un pagaré, sino tenían que dejar el dinero, ya sea porque eran efectivo o porque le retiraban de la cuenta de su tarjeta de crédito el dinero. Y tenemos numerosos casos que fueron todos investigados por la Fiscalía Nacional Económica y sancionados, muchos de ellos, donde se comprobó de que efectivamente estas personas habían llegado de urgencia, se acreditó que eran situaciones de urgencia y esas clínicas les exigían el pago en efectivo. ¿Ah? Lo que es una cosa brutal. Tenemos un caso de una persona que llegó con una aneurisma aórtica y le pidieron 15 millones de pesos previos a depositar antes de ser atendido. Hay personas que no pudieron atenderse, es decir, no tuvieron la posibilidad porque además, imaginemos lo que significa para una persona que está con un cuadro grave de pancreatitis, de infarto, de aneurisma, que llega a las 3 de la mañana a la urgencia y le dicen que a las 3 de la mañana tiene que recurrir a todos los familiares para poder juntar el dinero y si no lo junta se va nomás. ¿No? Entonces eso, y lo otro que hacen, tú puedes dejar una tarjeta de crédito para cualquier atención de salud como comprobante, pero no te pueden retirar el dinero antes. ¿Qué es lo que hacen? Tú dejas la tarjeta de crédito, pero tienes que abonar antes de que la persona ingrese. Eso es un retiro totalmente indebido. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Nosotros hemos trabajado, yo quiero valorar el trabajo que ha hecho la superintendencia, pero en este caso, por ejemplo, la superintendencia ha aplicado sanciones. Por ejemplo, la Clínica de Ávila tiene al menos 34 sanciones reiteradas, porque prefieren pagar las multas y seguir aplicando estos criterios. O la denuncia que nosotros hicimos hace un tiempo atrás contra la clínica, otra de las clínicas que establecía un protocolo interno para que obligara a los pacientes a pagar en casos de urgencia. Nosotros tenemos ese protocolo, también se lo entregamos a la superintendencia y también la superintendencia inició el proceso sancionatorio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Lamentablemente, cuando se hizo esta ley se plantearon multas que van de 515.000 pesos hasta 51 millones. Pero la multa es un buen negocio para estas clínicas y siguen aplicando estas normas. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata que habiendo una ley que tiene que ver con el derecho a la vida, porque recuerden que las urgencias son una situación excepcionalísima de la vida de las personas, o el condicionamiento al cheque en garantía. Yo quiero recordar que el cheque en garantía partió por algo muy parecido a lo que señalaba Rabindranath, por un caso de un niño que se llamaba Nicolás Melipil, un niño de 9 años, que tenía una apendicitis y fue 3 veces al Hospital del Trabajador y no lo quisieron atender. La familia ofreció dinero en efectivo, pero lo obligaban a dejar cheque. ¿No? Y como no tenía cheque, ese niño se murió. Y luego el caso de don Pedro Arriaza, que tenía a su señora con una pancreatitis grave, no tenía cheque y tuvo que buscar el cheque mientras su señora la tenían literalmente en la puerta de la clínica sin hospitalizarla. Encontró el cheque de un amigo del hijo de él que le prestó el cheque. Ese cheque fue utilizado. La señora don Pedro Arreaza falleció, quedó con una deuda gigantesca y la clínica le quería quitar la casa. Ya había perdido la... ¿Por qué? Porque habían en ese tiempo presentado una acción penal contra el hijo y el amigo del hijo que andaba prófugo por haber prestado
el cheque, y el drama de esta familia que había perdido a la esposa de don Pedro, y más encima le estaban quitando la casa para poder devolver, para no ejecutar el cheque contra el amigo del hijo. O sea, son situaciones que son dramáticas, y yo pienso que habiendo una ley, no es aceptable que estas clínicas, violando ya los principios más básicos, pongan en riesgo la vida de las personas, exigiéndole en una situación que yo quiero que nos pongamos en el lugar de lo que significa para esa familia llegar con un caso de urgencia, de riesgo vital. Aquí estamos hablando de riesgo vital. Y que esas clínicas le condicionan la atención de salud a juntar 3, 4. La norma de la clínica Dávila, por ejemplo, iban entre 900.000 pesos a 4 millones para otro tipo de patología. ¿Ya? Y por lo tanto, a mí me parece igual que el presidente que esta situación es No, muy bien. absolutamente. Yo hacía relación al problema que hubo en la región de los lagos a raíz del PIMS, que la madre de Emilio me escribió y me hizo ver que le exigían el pago de 5 millones de pesos en la clínica. Estoy hablando de la señora Lorena Navarrete, madre de Emilio, que por no tener los recursos, desgraciadamente, no pudo ser atendido. Así que por eso que yo quiero darle y pedirle la colaboración de todos los senadores para darle urgencia a este proyecto. Muy bien, ofrezco la palabra. Don Jaime González, del Ejecutivo, Ministerio de Salud. Presidente, muchas gracias. Sin duda que este es un proyecto que es importante. La ley de urgencia, sin duda que vino a satisfacer o llenar un vacío normativo que existía en nuestra legislación. Ahora bien, son 2 o 3 ideas las que como Ministerio de Salud queremos transmitir respecto a este proyecto. La primera, que sin duda es importante la opinión de la Superintendencia de Salud, porque es la superintendencia a través de su intendente de prestadores o intendente de prestadores quien resuelve los casos de conflicto referidos a la ley de urgencia. Lo segundo es que se hace necesario revisar la tipología y los tipos penales que están establecidos en el proyecto y en la propuesta, y sin duda sería necesario, a juicio del Ministerio, que vengan abogados expertos en al menos una sesión y se puedan referir a la estructura de los mismos, o al menos al Ministerio de Justicia, se ha oído sobre este punto. Y el tercer punto que nosotros nos consideramos todavía más relevante es que se establezca un mecanismo en la ley de reclamación, porque se creó la ley de urgencia y a posteriori, después del terremoto del año 2010, se creó una unidad que se llama, y lo replico textual, presidente, la UGCC, que es la Unidad de Gestión Centralizada de Cama, que tiene un rol fundamental, porque hoy día para saber si se aplica o no adecuadamente la ley de urgencia, la superintendencia, en virtud del criterio de jurisprudencia administrativa, ha establecido que es la UGCC, la unidad que debe realizar nosotros con duda que nos parece relevante que el proyecto que pretenda realizar modificación de la ley de urgencia contra los organismos administrativos que existen en el Ministerio de Salud y que permitan realizar una coordinación a efecto de también dar certeza, porque en ciertos casos pacientes que en una urgencia se atendido, pero prefieren mantenerse en un determinado y atención de derivados. Y en otros ocurre la situación que una debida recepción por parte de se les aplica la urgencia con sentido, a nosotros nos parece necesario y suficiente que se contemplen estructuras actuales del Ministerio de Salud a efecto de que sean considerados en cualquier modificación de la ley de urgencia para dar certeza si efectivamente la misma. Muchas gracias. Muy bien, gracias, don Jaime. Bien, si le parece a la comisión, invitamos a la próxima tendencia de la salud. Buscamos a un penalista, lo dejamos
Votamos en general el proyecto. En algo particular, pues, ahí podemos, si le parece, Presidente, miembro de la comisión. sí, aquí, Ena. Ena, por favor. Sí, presidente. Yo no me manejo tanto el tema, pero ¿no debiéramos invitar también a la superintendencia? Lo dije, el primero que dije. Perdón, no lo escuché entonces, discúlpeme, presidente. Tiene toda la razón, lo dijo, lo siento. Quedó impactado los anuncios. No, Ah, ya. Ya no, dice, ¿Aló? ya no. Está congelada. no, presidente, Ahora esa sí. situación que tuvimos también, debiéramos hablarlo. Perdón, senador, es que pasaba con el escucha bien. Usted muy bueno. Asociación de Clínicas, presidente, deberíamos invitarlos también. ¿A ¿Tuvieron quién, ahí- perdón? ¿A quién? No hay un problema, senadora, de invitar Perfecto, ok. Ok. Quiero aprovechar también, ya que estamos hablando de este tema, para pasar a la tabla que vamos a tener los próximos días. Se quedó Lo sin vi. Micrófono. ¿Escucha? Sí. Pues, Ya. Senadora, ¿quería decir algo, senadora? No, que se había quedado sin micrófono, es todo lo que dije. Ah, ya, no, muchas gracias. No, quería decirle, gracias, senadora. Quería decirle a Jaime, ojalá que esté el señor ministro escuchando también, yo sé que está pendiente siempre de estas sesiones, que la señora Cecilia Rodríguez, fundadora y actual directora de Fundación Me Muevo, que busca mejorar la calidad de vida de quienes viven con artritis reumatoide, denuncia que ha recibido muchas cartas o reportes de pacientes por falta de medicamento leflunomida, indicado para las formas moderadas o severas de artritis reumatoide. Hasta la fecha llevan 111 personas que no han podido acceder a sus medicamentos, casi el 70% por GES. A la fecha hay 50 personas sin tratamiento. Dice que se pusieron en contacto con el Ministerio de Salud, sin embargo, no han recibido respuesta. La Sociedad Chilena de Reumatología también solicitó reunión por ley de lobby, la que le fue agendada para el mes de julio. Lo que dicen que creen que no corresponde por la gravedad de la situación. Yo le pediría a Jaime que lo transmita, por favor, al Ministerio y traten de solucionar este problema lo más pronto posible. Bien, como habíamos dicho, íbamos a ver la tabla del próximo mes. Propongo que para el mes, las sesiones del martes 8, 15 y 22 de junio, las destinemos para los invitados del proyecto de ley Cuidados Paliativos. Así recibimos un máximo de 3 por sesión para también ver este tema que acabamos de poner, que es de rápido, de fácil despacho, va a ser más rápido que el otro. Le damos 12 minutos a cada uno y sugiero priorizar a las organizaciones que no hayan expuesto en la Cámara de Diputados para que no se repitan las mismas, porque me reclaman mucho que son las mismas que hablan en la Cámara de Diputados y acá, y dejamos afuera otra. Entonces, el Ejecutivo también que nos haga llegar a quien quieren que invitemos. No hay ningún drama. Los senadores, entonces, que indiquen a quién invitamos y los vamos repartiendo en los 3 martes del mes de junio. Y para el miércoles, esto es para el martes, si es que no hay semana distrital, y si no, se mantiene para la próxima la misma tabla. Para el miércoles 9 de junio,
el proyecto de ley que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo de diagnóstico clínico, así como la obligatoriedad de informarlo públicamente. Boletín tanto que ya expusieron. Y también podríamos iniciar ese día la discusión del proyecto de ley de telemedicina, que es un proyecto muy sencillo, de artículo único, está suscrito por los senadores de esta comisión, creo yo que debiera ser de fácil despacho, y propongo que para la primera sesión invitemos a exponer a FONASA y a la superintendencia. Eso yo diría para la próxima semana, y si hay algo lo vamos agregando de urgencia. La senadora Goiz me habló de un proyecto que acaba de ingresar, también lo vamos a considerar dentro del mes de junio. Ya. Presidente. Senadora Goiz y senador Girardi. Sí, presidente, uno era el proyecto que usted señaló, que es el que presentamos para las enfermedades inflamatorias, intestinales, que es la prioridad para el uso del baño cuando es necesario, y además reconoce oficialmente el día. Lo presentamos hace unas 2 semanas, y yo creo que eso lo podemos hacer perfectamente de fácil despacho. Lo suscribimos toda la comisión y lo trabajamos además con la agrupación de colitis ulcerosa y Crohn, con la organización de pacientes. Pero además yo quería solicitarle el que podamos escuchar, a propósito de lo que planteó Cecilia Rodríguez, el trabajo que hicimos con las agrupaciones de enfermedades raras. Ahí está el plan elaborado en forma participativa. Hay un trabajo que se hizo durante más de 4 meses, con más de 100 personas que estuvieron en comisiones. Lo entregamos al ministro hace como 3 semanas, que solicitamos formalmente el poder presentar esto. Serían las agrupaciones de pacientes, y creo que hay un tema respecto de enfermedades raras que deberíamos nosotros tomar como comisión. Yo reconozco el compromiso que ha tenido el ministerio, lo incorporó dentro de las metas sanitarias, el tema de enfermedades raras y poco frecuentes, pero hay un trabajo súper valioso. Yo creo que es similar a lo que se hizo en su momento en cáncer, cuando se iniciaron y se armaron las bases de lo que fue la Ley Nacional de Cáncer. Entonces, que pudiéramos contemplar el poder invitar a quienes hicieron este trabajo, y a partir de eso ver qué aspectos podemos tomar también desde lo legislativo que pudiéramos abordar dentro de las acciones que están contempladas en esta propuesta de plan. Sí, senadora, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también no me puedo olvidar que no voy a seguir dejando atrasados proyectos que ya se han expuesto. Por ejemplo, proyectos que a veces norma contra la resistencia a los antimicrobianos. Vamos a seguramente invitar, qué sé yo. Por eso yo les decía que el día martes vamos a ir a estos temas que le dije, pero también agregando otros. Está el proyecto de regulación de los ensayos clínicos, de productos, etcétera. Y allí vamos a ir colocando el tema que usted me acaba de decir, y también invitando a la... O sea, todo lo que usted vaya pidiendo lo vamos a ir tratando de ir introduciendo en estas sesiones que hacemos los días martes y miércoles. No hay ningún drama en eso. Muchas gracias, presidente. Senador Girardi. No, Robin, en ese sentido, mira, el proyecto antimicrobiano, yo estuve conversando, creo que, no sé si para el Ministerio de Salud, pero lo voy a hablar con el ministro y con el subsecretario, porque nosotros hemos construido una suerte de acuerdo y consenso que lo estamos trabajando con Rafael Arauz, por ejemplo. Regular el tema de la metafilaxis, no para prohibirla, pero establecer regulaciones que sean mucho más exigentes de lo que hoy día hay. Entonces, yo creo que si logramos avanzar con el Ejecutivo, podríamos votar ese proyecto para ya sacarlo y que vaya a la sala, ¿verdad? Porque yo creo que salvo ese tema, en los demás, yo creo que existe una mayor cantidad de consenso, ¿no? Ahí además el señor Clemen Arturo, que representa la organización de salmonicultura más importante de todas, también pidió ser escuchado. Yo no tengo ningún problema de que se lo escuche. Y lo otro, Rabín, que le quiero pedir es que igual empezamos la tramitación de un proyecto que es muy importante para el 99% de los pacientes, que claro, yo creo que es muy importante avanzar en las enfermedades raras, pero el 99% de los pacientes de FONASA no tienen especialistas ni en los consultorios, médicos en los consultorios ni médicos en los hospitales. Entonces, empezamos a tramitar este proyecto de campo clínico, y el subsecretario Alberto Buñá, que está muy interesado, muy comprometido en el proyecto. Entonces deberíamos tratar de avanzar también
al menos que en el intertanto vayan trabajando nuestros asesores, Gerardo, los asesores de Elena Bombay, de usted, mío, de Pancho, a ir generando, Sí, avanzando para que ese proyecto cuando no, esté no, listo... senador, es que eso lo voy a dar cuenta ahora. El lunes pasado ya se instaló el equipo de asesores de los senadores y el Ministerio de Salud, Ya. que va a redactar una propuesta del proyecto de ley que defina a los establecimientos de salud como asistenciales docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones de educación superior. Una Ya, vez que gracias. hayan avanzado, que nos digan que si está listo, ahí lo traemos, pero eso se está avanzando. ¿Ya? Ya, gracias. Esos eran mis dos comentarios. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, Presidente. senadora? Sí, no, usted lo dijo, pero yo solo poner el énfasis, tal como los otros senadores pusieron énfasis en algunos temas. Para mí el tema de cuidados paliativos, se pone los días martes, es súper relevante. Solo Está para... considerado para el próximo martes, senadora. ¿Ah? Ahora, lo que ¿Cómo? sí, por favor, no a última hora hagan llegar los nombres a quien quieren que invitemos. Yo entiendo que, y si me lo corrige la Secretaría, que los nombres míos ya llegaron, Julio, ¿no? ¿Todavía? Sí, lo tengo. Ya, Sí, no se perfecto. preocupe, de Por todas maneras, favor, que te cada voy a llamar senador no personalmente. invite a 4 o 5 personas, porque si no, imagínense 5 senadores, 25. Por eso yo decía, ojalá que los que no hayan expuesto en la Cámara de Diputados, otras Lo que pasa organizaciones. es que aquí la Ya. discusión va a ser un poquito distinta que en la Cámara de Diputados. ¿Cómo? Perdón. No, que yo entiendo que aquí el Ejecutivo tiene mucho que decir también, porque entiendo que en cuidados paliativos el Ejecutivo va a presentar indicaciones también, entonces también debiéramos escuchar al ministro, porque esto tiene Por mucho que ver eso, por eso con, que le dije que me... con Chinchín, ministro, o sea, presidente. ¿Ah? No, por eso que le pedí a Jaime que nos indique rápidamente para que iniciarnos con ellos, que es lo ideal que empiece el Ejecutivo. Sí. Ok, entonces, Presidente, ¿sí? me parece, ¿qué les parece que en todo caso demos lectura a los dos artículos del proyecto del día de hoy? Me parece muy bien. Para Me que parece bien, lo podríamos dar por aprobado en general. Presidente, yo prefiero escuchar antes, por favor. Rabín, Pero leamos los dos artículos que son cortitos. pero Rabín, ¿por qué no lo probamos en general y hacemos la discusión en Estoy particular? Porque proponiendo ¿Por qué no eso. por qué no me permite, por lo menos para tener una opinión un poco más formal la próxima semana? No tengo ningún problema que votemos, pero la próxima semana, pero para poder tener una opinión un poco más formal, por favor. Jaime González, Pero ¿por qué no leemos primero los artículos? Leamos los artículos primero y luego votamos. ¿Para qué vamos a votar hoy? ¿Por qué no votamos la próxima semana después de haber escuchado a los que tenemos que escuchar, tal como lo dijo el presidente al principio? Que la próxima Ok. semana en general me parece perfecto. Jaime González está pidiendo la palabra. Presidente, sí, en el mismo sentido la senadora, a nosotros nos gustaría que antes de votar se tuviese bien escuchar la opinión del señor superintendente de salud sobre el mismo, si le parece a la honorable comisión. Senador Chaguán. Yo podría haberlo votado en general. Me habría gustado primero leer el artículo, porque yo creo que hay que leer el artículo primero a ver qué complejidad tiene. Pero bueno, sí. A ver, pero aprovechemos el tiempo que el señor secretario lea los artículos. El proyecto de ley que sanciona a los prestadores de salud privados que atenten contra el derecho a la salud de las personas. Artículo primero. Modifícase el DFL número 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley número 2763 de 1979 y de las leyes 18.933 y número 18.479 de la siguiente manera. Agrégase un artículo 141 ter del siguiente tenor. Los prestadores de salud privados que negaren o condicionaren la atención de salud de urgencia o ambulatoria con la finalidad de exigir garantías de pago por las prestaciones que reciba el paciente serán castigados. 1. Primero, con presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 10 a 1.000 unidades tributarias mensuales. Segundo, con presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 2.000 unidades tributarias mensuales si se produjera la muerte o enfermedad grave del paciente. Artículo segundo. Modifícase la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica de la siguiente manera.
Sustituyese el inciso primero del artículo primero por el siguiente. Artículo primero. Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos previstos en artículos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura. En el artículo 27 de la Ley número 19.913. En el artículo octavo de la Ley 18.314. En el artículo 143 ter del DFL número 1, que fue el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley número 2763 de 1979 y de las leyes número 18.933 y número 18.469, y los artículos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis, A y 470, numerales primero y undécimo del Código Penal, el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de estas. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Presidente, le pido la Sí. palabra. Mira, yo creo que es legítimo que cada cual tenga una opinión, pero yo creo que este proyecto lo debiéramos aprobar en general de todas maneras, ¿verdad? Porque creo que tiene que ver con derechos humanos que se están viendo vulnerados, porque a pesar de que existen leyes que son la ley de urgencia, como hemos dicho, y la ley de cheque en garantía, lo siguen exigiendo, y no hay nada más brutal, más inaceptable que una persona que se está muriendo le digan que si no trae 5, 6, 15 millones de pesos no lo atienden, no, eso es la realidad. Entonces, esto es un tema de humanidad, mínimo. Entonces, podremos discutir las sanciones están adecuadas o no, se podrán modificar, pero me parece lamentable que el Ejecutivo nuevamente intente dilatar. Entonces, yo creo que este es un tema que tenemos que hablar con el ministro. No sé si el ministro tendrá la misma opinión que Jaime de permitir que se sigan cometiendo este tipo de abusos que son inaceptables. Inaceptable porque se viola la ley en un aspecto que, por razones éticas, esto no debería necesitar ley, porque quienes trabajan aquí son instituciones de salud que están dispuestas a dejar morir a personas que llegan en riesgo vital si no les pagan una cantidad de dinero. Yo creo que eso es una situación que, en primer lugar, para el Ministerio de Salud debiera ser de la mayor gravedad, y aparentemente no lo es. Entonces, yo, presidente, lo que quiero pedir es que se vote ahora, y porque escuchemos a toda la gente, pero no para relativizar la importancia de esto, sino para ver de qué manera se puede generar los mejores instrumentos para regular esta situación. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Puede ser que haya mejores alternativas, mejores reacciones, y eso evidentemente puede ser así. Presidente. Bien, me parece. Senadora. No, presidente, mire, a mí me gusta legislar de manera súper seria, ¿ya? Y decir aquí que los que no están a favor es una cosa ética. Mire, yo creo que siempre hay que atender a las personas y nadie tiene una diferencia. Pero esta es la primera vez que vemos este proyecto. Ya, yo lo único que estoy pidiendo, nada más, es que la próxima semana podamos escuchar y luego se vote en general. No hemos escuchado a nadie en este proyecto, ¿ya? Y esto tiene temas penales entre medio, entonces yo solo pido que se escuche para poder formarse una opinión, porque creo que los temas hay que estudiarlos y hay que estudiarlos a fondo. No votar algo en lo que no me he podido formar una opinión. Y esta es la primera vez que vemos este proyecto. Yo no estoy pidiendo nada más que me permitan escuchar para formarme una opinión, porque por lo menos yo necesito, o sea, para mí es muy relevante legislar de manera seria. Entonces, si a mí me dicen que es una cosa antiética, entonces yo digo que lo otro es poco serio y creo que esa no es la manera de trabajar. Entonces, yo lo que pido, presidente, lo único que pido es que hoy día no se citó para votar. Entonces, por favor, si tengo la próxima semana para votar, no tengo ningún problema, después de haber escuchado por lo menos a dos. No hay ningún problema, nos sigamos dilatando el asunto. Ahora sí. Voy a someter a votación el próximo martes. Eso, Bien, Muchas gracias. habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, presidente, que estén muy bien. Muy bien. Senadores. Gracias. Julio, ¿me puedes llamar, por favor? Vale. Ok. Recording stopped.